abras ese audio, mamá, imploró mi hija. Pero cada palabra revelaba su mayor traición. Todavía me tiemblan las manos cuando recuerdo aquella mañana de octubre en mi pequeña casa de Coyoacán. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Era un martes como cualquier otro, aunque los días ya no son tan distintos cuando se envejece en silencio. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre lo he hecho desde que enviudé hace 12 años. Puse agua a calentar en la estufa de gas que tanto me ha acompañado, y mientras esperaba, me senté junto a la ventana que da al pequeño jardín donde crecen mis bugambilias moradas. Tomé mi rosario de nácar, el mismo que me regaló mi madre antes de morir, y comencé mi oración matutina. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Las cuentas se deslizaban entre mis dedos arrugados mientras el aroma del café de olla se extendía por toda la cocina. Era mi rutina sagrada, mi único refugio en estos días de soledad que parecían no tener fin. El teléfono sonó con esa melodía que Carolina me había puesto, una canción moderna que yo nunca entendí, pero que acepté para no parecer anticuada frente a mi única hija. Era un mensaje de voz. Mi corazón, que ya conoce demasiado bien el sabor amargo de la decepción, se aceleró sin razón aparente. Apenas unos segundos después, llegó un mensaje de texto, corto, desesperado. Mamá, por favor, no escuches ese audio, te lo ruego, prométemelo. Mis manos comenzaron a temblar. Dejé el rosario sobre la mesa de madera que mi difunto esposo Aurelio había tallado con sus propias manos hace 30 años. Porque cuando un hijo te ruega que no escuches algo, es porque el contenido puede matarte por dentro. Me quedé ahí sentada, con el teléfono entre mis manos manchadas por las quemaduras del comal y las cicatrices de años cosiendo a destajo. Afuera, los pajarillos cantaban como si el mundo siguiera igual, como si mi universo no hubiera comenzado a tambalearse. Los rayos del sol se filtraban entre las cortinas de encaje que yo misma había bordado, iluminando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Carolina en su graduación, en su boda, sosteniendo a mis nietos cuando aún me visitaban. Carolina es mi única hija, la luz de mis ojos, como le decía cuando era pequeña. La crié sola después de que Aurelio partió al cielo, víctima del cáncer que se lo llevó en silencio. Con estas manos que ahora tiemblan, con mi fe inquebrantable en Cristo, y con mi espalda que se fue encorvando de tanto limpiar casas ajenas para sacar adelante a mi niña. Su padre biológico se fue cuando ella tenía apenas 3 años, un hombre que no supo valorar el regalo que Dios le había dado. Y yo, Esperanza Morales, me convertí en madre, padre, maestra, enfermera, proveedora y consoladora. Todo lo que mi hija necesitara, yo estaba dispuesta a dárselo. Nunca falté a una junta escolar. Nunca dejé que se fuera a la escuela sin desayunar, aunque yo tuviera que saltarme la comida. Recuerdo que cosía uniformes hasta la madrugada para otras familias del barrio, solo para poder pagarle la colegiatura de la preparatoria católica donde estudió. A veces me quedaba sin comer, pero mi corazón estaba lleno de felicidad porque mi Carolina tendría un futuro mejor que el mío. Cuando se casó con Rodrigo, un ingeniero de buena familia, pensé que por fin Dios había recompensado tantos años de sacrificio. La boda fue hermosa, aunque yo tuve que pedir prestado para el vestido que me puse ese día. Pero ver a mi hija caminar hacia el altar, radiante y feliz, valió cada peso que no tenía. ¿Y qué recibí a cambio después de tantos años? Ausencias, silencios que dolían más que las palabras, miradas frías cuando yo intentaba abrazar a mis nietos, visitas cada vez más espaciadas, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano. Con los años, Carolina se volvió otra persona, más moderna, decía ella, más independiente, más libre de las ataduras del pasado. Una tarde, mientras yo preparaba su mole favorito para una de sus escasas visitas, la vi quitando el crucifijo de la sala, escondiéndolo en el cajón como si fuera algo vergonzoso. Mamá, tú estás estancada en el pasado,
me dijo sin mirarme a los ojos. Tanto rezar no te ha servido de nada. Mírate, vieja, sola, sin dinero. Dios no te escucha. Sus palabras se clavaron en mi pecho como espinas. Desde ese día, aprendí a callar mis oraciones cuando ella venía. Guardé el rosario en el cajón. Dejé de hablar de Dios para no incomodarla. Empecé a desaparecer poquito a poco, a hacerme más pequeña, más invisible, para que ella no tuviera que pedírmelo directamente. Pero ese audio que tenía en mis manos temblorosas, ese audio que me suplicaba no escuchar, ese audio me devolvería la voz que había perdido. No pude resistirme. Le di play. Mi dedo tembló sobre la pantalla del teléfono mientras una voz interior me gritaba que obedeciera a Carolina, que no escuchara lo que fuera que había en esa grabación, pero algo más fuerte que mi obediencia de madre me empujó a tocar ese botón. Quizás era el Espíritu Santo. Quizás era mi corazón cansado de tanto engaño. O tal vez era simplemente que una mujer de 72 años ya no tenía nada más que perder. La voz de mi hija se escuchó clara, nítida, como si estuviera ahí mismo en mi cocina. Pero no me hablaba a mí. Estaba conversando con alguien más, sin saber que el teléfono estaba grabando. Ya tomé la decisión, Rodrigo. Mi mamá no puede seguir viviendo ahí sola. Esa casa es un espacio que nosotros podríamos usar perfectamente. Ella ya no necesita tanto espacio. Total, ya casi ni se entera de nada. ¿Tú ya le contaste que firmó los papeles? Preguntó la voz de mi yerno, ese hombre que yo recibí como un hijo cuando se casó con Carolina. ¿Para qué se lo voy a contar? Me firmó un poder hace 3 meses, creyendo que era solo para ayudarla con los trámites del banco. Pero ya puse la casa a mi nombre. Todo está listo. El notario me dijo que es completamente legal. ¿Y si se da cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta? Apenas sabe usar el celular que le compramos. Y si llega a oler algo raro, la llevamos a esa residencia donde cuidan ancianos en Xochimilco. Será mejor para todos. Los niños podrán tener su propia casa, nosotros estaremos más cómodos, y ella estará cuidada. Mi taza de café se me resbaló de las manos. El líquido caliente se derramó sobre el mantel bordado que me había regalado mi comadre Lupita el año pasado, manchando las flores amarillas que tanto me gustaban. Pero yo no me moví, no podía moverme. El audio continuaba, y cada palabra era como una puñalada directa al alma. ¿No te da algo de remordimiento?, insistió Rodrigo. ¿Remordimiento por qué? Mira, Rodrigo, mi mamá ya vivió su vida. Trabajó, se sacrificó, todo eso que ella siempre nos recuerda. Pero ahora nosotros tenemos derecho a vivir la nuestra. Los niños están creciendo, necesitan espacio, y nosotros no podemos seguir pagando renta cuando ahí hay una casa completamente pagada. Pero es su casa, Carolina. Era su casa. Ahora es nuestra. Legalmente es nuestra. Y ella va a estar mejor cuidada en un lugar donde sepan qué hacer con personas de su edad. ¿Tú has visto cómo se ve últimamente? Siempre con ese rosario en la mano, hablando sola, rezando por todo. Se está volviendo loca de tanto estar ahí encerrada. No recuerdo cuánto tiempo pasé ahí sentada, inmóvil, mientras el café se enfriaba en el charco sobre la mesa. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no caían, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo llorar de tanta conmoción. Mi hija, esa criatura que llevé en mi vientre durante 9 meses, alimentándome solo de frijoles y tortillas para que ella naciera sana. Esa niña por la que rogué al cielo tantas noches cuando tenía fiebre, prometiéndole a la Virgen de Guadalupe que yo haría cualquier cosa, cualquier sacrificio, con tal de que mi Carolina estuviera bien. Esa mujer por la que me arrodillé en el santuario hasta dejar los huesos marcados en el piso de mármol, pidiendo que encontrara un buen esposo, que fuera feliz, que tuviera hijos sanos. Esa hija por la que vendí mis aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi madre, para poder pagarle el viaje de luna de miel que tanto soñaba. Me estaba quitando lo último que me quedaba, mi hogar. Pero no solo eso. Me estaba borrando de la vida como si fuera un estorbo, algo que había que reubicar para que otros pudieran ser felices. La casa donde Aurelio y yo construimos nuestros sueños, donde Carolina dio sus primeros pasos, donde celebramos sus cumpleaños,
sus graduaciones, donde lloré cuando mi esposo murió y donde ella me consoló diciéndome, «Mamá, nunca te voy a dejar sola». La casa que pagué limpiando pisos ajenos durante 20 años, donde cada ladrillo, cada azulejo, cada planta del jardín había sido puesta con mis propias manos y mi sudor. Me levanté como pude, con las piernas entumecidas y el corazón despedazado. Caminé hacia mi recámara, donde guardo la carpeta azul con todos mis documentos importantes, la escritura de la casa, los recibos de luz y agua de 30 años, las identificaciones, los papeles del seguro, y ahí estaba, el poder notarial que firmé hace 3 meses. Carolina había venido un martes por la tarde, más cariñosa de lo usual. Me trajo unas flores y mi pan dulce favorito de la panadería La Esperanza. Se sentó conmigo en la sala, me tomó las manos y me dijo, «Mamá, estoy preocupada por ti. Vivir sola a tu edad es peligroso. ¿Qué pasaría si te enfermas? ¿Qué tal que alguien trata de estafarte? Necesito que me firmes este papel para poder ayudarte con los trámites del banco, por si algo pasa». Yo, como la tonta que fui, le creí cada palabra. Firmé sin leer, confiando en que mi hija jamás me haría daño, porque así se hace en las familias mexicanas. Confías en tu sangre más que en ti misma. Pero ahí estaba la letra pequeña que yo no pude leer sin mis lentes, que se habían roto la semana anterior. El poder no era solo para ayudarme con trámites. Era un poder total, absoluto, que le daba derecho a vender, traspasar, hipotecar o hacer lo que quisiera con mi propiedad. En ese momento, sentada en mi cama, rodeada de fotografías de una familia que ya no existía, quise gritar hasta que se me rompieran las cuerdas vocales. Quise romper todo lo que estuviera a mi alcance. Quise marcar el número de Carolina y preguntarle cómo pudo traicionarme así, pero no lo hice. En lugar de eso, tomé mi rosario y me arrodillé frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que cuelga sobre mi cama. Era la misma imagen que mi madre me había dado cuando me casé, diciéndome, «Hija, cuando el mundo te falle, Él nunca lo hará». «Jesucito», le susurré entre sollozos que por fin pudieron salir, «¿por qué permites que me pase esto? ¿No he sido una buena madre? ¿No he rezado suficiente? ¿No he perdonado suficiente?». El silencio de la casa me rodeó como una manta fría. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y los ladridos lejanos de los perros del vecindario. Pero en medio de ese silencio, una voz muy pequeña dentro de mi pecho me susurró algo que me hizo levantar la cabeza. «Esperanza, ya es hora de que te defiendas». Esa misma tarde, después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Le marcaría a mi comadre Lupita. Lupita Hernández y yo habíamos sido amigas desde que nuestros hijos estaban en el kinder. Ella había estudiado Derecho antes de casarse, aunque nunca ejerció porque su esposo no la dejó trabajar. Pero siempre me decía, «Comadre, si algún día necesitas ayuda con papeles, tú me hablas». Yo entiendo de esas cosas. Con las manos todavía temblando, marqué su número. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara con esa voz alegre que siempre tenía. «¿Esperanza? ¡Qué milagro que me hables! ¿Cómo estás, comadre?» «Lupita», le dije, y mi voz se quebró inmediatamente. «Necesito tu ayuda. Creo que mi hija me está robando la casa». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego escuché cómo Lupita cerraba la puerta de su cocina. «Espérame ahí. Voy para allá ahorita mismo». 30 minutos después, Lupita estaba en mi sala, revisando todos los papeles que yo había puesto sobre la mesa de centro. Su rostro se iba poniendo más serio conforme leía cada documento. Se quitó los lentes, los limpió con su rebozo y me miró con una tristeza que me partió el alma. «Ay, comadre», suspiró, «esto está muy mal. Muy, muy mal». «¿Qué tanto mal, Lupita? Dime la verdad. Carolina usó tu confianza para hacerte firmar un poder general. Con esto, ella puede hacer lo que quiera con tu casa, venderla, hipotecarla, regalarla, lo que se le ocurra. Y legalmente, tú ya no puedes hacer nada porque firmaste voluntariamente». Sentí como si me hubieran vaciado el estómago con una cuchara. «¿Entonces ya perdí mi casa?
No tan rápido, comadre. Hay maneras de pelear esto, pero va a ser difícil y va a doler, porque vas a tener que demostrar que tu propia hija te engañó. Lupita se quedó conmigo hasta muy tarde esa noche, ayudándome a entender mis opciones. Me explicó que podía anular el poder si demostraba que había sido obtenido con engaños, que podía demandar a Carolina por fraude, que podía pelear. Pero Esperanza, me dijo antes de irse, tomándome las manos, esto va a romper a tu familia para siempre. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? Me quedé despierta toda la noche, dándole vueltas a esa pregunta. Caminé por toda la casa, tocando cada pared, cada mueble, cada recuerdo. Esta era mi vida, mi historia, el lugar donde había sido feliz, donde había sufrido, donde había orado por mi familia durante décadas. Al amanecer, mientras preparaba mi café y tomaba mi rosario, supe cuál era mi respuesta. Al día siguiente, Carolina llegó como todos los domingos, con su sonrisa falsa y sus 2 hijos. Pero esta vez, algo había cambiado en mí. La veía diferente. Ya no era mi niña inocente. Era una mujer adulta que había planeado mi destrucción con la frialdad de un criminal. «Hola, mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla que me quemó como ácido. «¿Cómo estás? Te veo un poco pálida». «Estoy bien», le respondí, observando cómo se movía por mi casa como si ya fuera suya, como si yo fuera una invitada en mi propio hogar. Mis nietos, Santiago y Valeria, corrieron hacia mí como siempre. Ellos sí me abrazaron con amor genuino, sin segundas intenciones. Santiago, de 8 años, me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Una casa con una abuelita sonriente en la puerta. «Es tu casa, abuela», me dijo con esos ojos brillantes que me recordaban a Carolina cuando era pequeña. «Y eres tú esperándonos». Mi corazón se hizo pedazos. Estos niños no sabían que sus padres habían decidido arrancarme de sus vidas, como si fuera una mala hierba. Durante la comida, Carolina estuvo especialmente atenta. Me sirvió más comida de la que podía comer. Me preguntó por mi salud, hasta me ayudó a lavar los platos. Pero yo ya conocía su juego. Era la misma actuación que había hecho antes de hacerme firmar el poder. «Mamá», me dijo mientras secaba un plato, «he estado pensando mucho en ti. ¿No te sientes muy sola aquí?» «No», le respondí, mirándola directamente a los ojos. «Me siento acompañada por Dios». Hizo una mueca de disgusto. «Mamá, ya bájale con eso de Dios. Necesitas compañía real. No imaginar que alguien te escucha desde el cielo». «¿Tú crees que Dios no me escucha, Carolina? Creo que si Dios existiera y te escuchara, no estarías aquí sola, sin dinero, cuidándote sola a los 72 años». Sus palabras fueron como bofetadas, pero esta vez, en lugar de agachar la cabeza y callarme, sentí algo nuevo creciendo en mi pecho, una fuerza que no había sentido en años. «¿Sabes qué creo yo, hija?», le dije, dejando el trapo sobre la mesa. «Creo que Dios sí me escucha, y creo que Él va a ser quien me ayude a salir de esta situación». Carolina frunció el ceño. «¿Cuál situación, mamá?». La miré a los ojos por un momento largo, sintiendo como todas las oraciones que había hecho por ella durante décadas se convertían en una mezcla de amor y decepción que me dolía en el pecho. La situación de tener una hija que cree que su madre ya no vale nada. Se quedó callada. Tal vez por primera vez en años, no supo qué responder. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi silla favorita y marqué el número que Lupita me había dado. El despacho de un abogado que se especializaba en casos de ancianos estafados por sus propias familias. «Licenciado Morales», dije cuando contestó. «Me llamo Esperanza Morales, y necesito recuperar mi casa de las manos de mi propia hija». Hubo una pausa del otro lado. «Señora Morales, lamento mucho escuchar eso. Por desgracia, estos casos son más comunes de lo que la gente piensa. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana?» «Ahí estaré», le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Colgué el teléfono y me arrodillé frente a mi altar improvisado en la sala. Tomé mi rosario y miré directamente a la imagen del Sagrado Corazón. «Jesucito», le dije en voz alta, «tú sabes que yo nunca le he hecho daño a nadie. Tú sabes cuánto he amado a mi hija, cuánto me he sacrificado por ella. Pero si para salvar lo poco que me queda tengo que pelear contra ella, dame fuerza.
porque sola no puedo. Por primera vez en meses, sentí una paz extraña en el pecho, como si una mano invisible hubiera tocado mi corazón y me hubiera susurrado, no estás sola. Al día siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé, me puse mi vestido azul marino, el que uso para ir a misa los domingos especiales, y desayuné tranquila. Antes de salir, puse mi rosario en la bolsa y toqué la imagen de la Virgen de Guadalupe que cuelga junto a la puerta. Virgencita, le pedí, cuida mis pasos. Y si esta pelea es justa, ayúdame a ganarla. Cuando llegué al despacho del licenciado Morales, un hombre mayor de cabello cano me recibió con una sonrisa amable. Su oficina estaba llena de libros de leyes y tenía una foto de la Virgen de Guadalupe en su escritorio. Señora Morales, me dijo después de escuchar toda mi historia, lo que le hizo su hija se llama abuso patrimonial hacia adultos mayores. Es un delito, y vamos a pelear esto hasta el final. La primera llamada llegó a las 10 de la noche de ese mismo martes. Carolina sonaba histérica, con esa voz aguda que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. «¿Mamá? ¿Es cierto que fuiste con un abogado?» Me quedé callada por un momento, sosteniendo el teléfono mientras sentía cómo mi corazón se aceleraba. Había llegado el momento de la verdad. Sí, fui. ¿Cómo que sí fuiste? ¿Estás loca? ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, Carolina. Que me engañaste para firmar unos papeles y que me quieres quitar mi casa. El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración pesada, como cuando era niña y hacía berrinche. «Mamá, yo no te engañé. Yo te estoy ayudando. ¿No entiendes que ya no puedes vivir sola? ¿No te das cuenta de que te estás volviendo senil?» Esa palabra, senil, como una cachetada en pleno rostro. «No estoy senil, Carolina. Estoy decepcionada. Que no es lo mismo. Ay, por favor. Mira lo que estás haciendo. Estás yendo con abogados extraños, gastando dinero que no tienes, peleándote con tu única familia. Si eso no es estar senil, no sé qué es». «Carolina», le dije, y mi voz salió más firme de lo que había sonado en años. «¿Te acuerdas cuando eras pequeña y te enseñé a rezar el Padre Nuestro? ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Te acuerdas de la parte que dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Mamá, no me vengas con sermones religiosos ahorita. Yo te he perdonado muchas cosas, hija. Te perdoné cuando te avergonzabas de mí frente a tus amigas de la universidad. Te perdoné cuando dejaste de visitarme después de que te casaste. Te perdoné cuando me dijiste que mi fe era ridícula. Pero esto... Mi voz se quebró un poco, pero continué. Esto de robarme mi casa no te lo puedo perdonar. Porque no es solo mi casa, Carolina. Es mi dignidad». Colgó el teléfono. Al día siguiente, Rodrigo apareció en mi puerta. Era la primera vez que venía solo, sin Carolina y sin los niños. Llegó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de venderle seguros a la gente. «Suegra», me dijo, abrazándome como si nada hubiera pasado. «¿Cómo está usted?» «Bien, Rodrigo». «Pasa». Se sentó en mi sala, mirando alrededor como si estuviera evaluando una propiedad que pensaba comprar, que, a fin de cuentas, era exactamente lo que estaba haciendo. «Mire, suegra, vengo a hablar con usted de mujer a mujer. Bueno, de hombre a mujer, pero usted me entiende». No me reí de su chiste malo. «Carolina está muy preocupada por usted. Dice que ayer fue con un abogado. ¿Es cierto eso?» «Sí, es cierto». «¿Y puedo preguntar por qué?» Lo miré directamente a los ojos. Este hombre que había comido en mi mesa durante 8 años, que había venido a pedirme consejos cuando tenía problemas con Carolina, que me había llamado su segunda mamá en su discurso de bodas. Porque escuché su conversación con Carolina, Rodrigo. Sé lo que planean hacer. Se puso pálido. Por un momento, se le olvidó actuar. «Suegra, nosotros, no es lo que usted piensa». «Ah, ¿no? Entonces explícame qué es. Porque yo entendí que me van a meter a un asilo y se van a quedar con mi casa». Se pasó las manos por el cabello, nervioso. «Mire, suegra, las cosas no son tan simples. Nosotros tenemos gastos, los niños están creciendo, necesitamos más espacio. ¿Y yo qué tengo que ver con esos gastos, Rodrigo? Usted no tiene que ver, pero... Ay, suegra, ¿cómo le explico?
Usted ya vivió su vida, ya crió a su hija, ya trabajó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros vivir la nuestra. ¿Y para eso necesitan quitarme lo único que me queda? Se levantó del sillón, exasperado. No se lo estamos quitando, se lo estamos cuidando. Usted va a estar mejor en un lugar donde sepan cómo atender a personas de su edad. Va a tener enfermeras, va a tener actividades, va a tener compañía, y ustedes van a tener mi casa. La casa va a seguir siendo suya, solo que nosotros la vamos a administrar. Me levanté también. A mis 72 años, con mi espalda encorvada y mis manos arrugadas, me levanté y lo miré como nunca antes había mirado a nadie. «Rodrigo, ¿tú crees en Dios?» «¿Perdón?» «Te estoy preguntando si crees en Dios». Es una pregunta sencilla. Pues, sí, claro que sí. Soy católico. ¿Y crees que Dios está viendo esta conversación? Se quedó callado. Porque si tú realmente crees en Dios, entonces sabes que Él está viendo cómo un hombre joven, sano, con trabajo, con estudios, está tratando de robarle su casa a una viuda de 72 años que nunca le hizo daño a nadie. Suegra, usted no entiende. Entiendo perfectamente. Entiendo que mi hija se casó con un hombre que ve a su suegra como un estorbo que hay que quitar del camino. Rodrigo se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Suegra, lo que están haciendo con ese abogado no va a funcionar. Los papeles están en regla. Carolina es la dueña legal de esta casa ahora. Y si usted sigue peleando, las cosas se pueden poner muy feas. ¿Me estás amenazando, Rodrigo? No la estoy amenazando. Le estoy advirtiendo. Como familia. Después de que se fue, me senté en mi sala y lloré como no había llorado desde el funeral de Aurelio. Pero estas no eran lágrimas de tristeza nada más. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de una ira justa que me quemaba en el pecho como fuego sagrado. Esa noche llegó Carolina. Entró con su propia llave, como siempre había hecho. Pero esta vez su presencia se sintió como una invasión. «Mamá, tenemos que hablar». «Habla». Se sentó frente a mí, pero ya no era la misma mujer que me había abrazado el domingo pasado. Era una extraña con el rostro de mi hija. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás destruyendo a nuestra familia?» «Yo no estoy destruyendo nada, Carolina. Ustedes ya lo destruyeron cuando decidieron robarme. Nadie te está robando. Te estamos cuidando. ¿Quitándome mi casa sin decirme es cuidarme? Esa casa ya no es tuya. Tú me la diste. Tú firmaste los papeles». Me levanté y fui por la carpeta donde guardaba todos mis documentos. Saqué una fotocopia del poder que había firmado y se la puse enfrente. «Lee esto, Carolina. Lee en voz alta lo que dice aquí. Mamá, yo no tengo tiempo para... ¡Léelo!». Su voz tembló mientras leía. «Poder general para actos de administración y disposición de bienes». ¿Sabes qué me dijiste cuando me hiciste firmar esto? Se quedó callada. Me dijiste que era para ayudarme con los trámites del banco, para cuidarme. ¿Eso es mentir o no es mentir? Es interpretar. Es mentir, Carolina. Se llama mentir. Y en mi religión, en la religión que me enseñó mi madre y que yo traté de enseñarte a ti, mentir es pecado. ¡Ay, ya, mamá! Ya basta con tu religión. Por eso estás como estás. Por creer en fantasías. Se hizo un silencio horrible en la sala. Afuera se escuchaba el ruido de los carros pasando por la calle, el ladrar de los perros, la vida normal siguiendo su curso mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Sabes qué, Carolina?, le dije finalmente. Tienes razón en algo. Mi religión me ha enseñado a perdonar. Me ha enseñado a ser paciente. Me ha enseñado a sacrificarme por los demás. Pero también me enseñó algo más. ¿Qué? Me enseñó que hasta Jesús se enojó cuando vio que estaban haciendo de la casa de su padre una cueva de ladrones. La miré directo a los ojos. Y esta es la casa de tu madre. Y tú la estás convirtiendo en una cueva de ladrones. Al día siguiente, por primera vez en 8 años, cambié las cerraduras de mi casa. Don Evaristo, el cerrajero del barrio, llegó temprano en la mañana con sus herramientas. Es un hombre mayor, de esos que entienden las cosas sin necesidad de explicaciones largas.
Cuando le dije que necesitaba cambiar las chapas porque alguien que no debería tener llaves las tiene, solo asintió con la cabeza. Doña Esperanza, me dijo mientras trabajaba, a veces hay que proteger la casa hasta de la misma familia. No le pregunté cómo lo sabía. Los secretos duran poco en los barrios como el mío, donde todo mundo se conoce desde hace décadas. Mientras él trabajaba, yo me senté en mi silla favorita con una taza de café y mi rosario. Cada vuelta de destornillador se sentía como un paso hacia mi libertad. Cada chapa nueva era una barrera entre yo y quienes habían decidido que ya no valía nada. ¿Sabe qué, doña?, me dijo don Evaristo mientras probaba las llaves nuevas. Mi esposa siempre dice que la casa es como el corazón. Solo debe abrirse para quien de verdad la cuida. Le pagué con el dinero que había guardado en mi alcancía de barro durante meses. Cada peso había sido ahorrado de mi pensión, centavo por centavo, para emergencias. Nunca pensé que la emergencia sería protegerme de mi propia hija. Después de que se fue, caminé por toda mi casa tocando las puertas, sintiendo las cerraduras nuevas bajo mis dedos. Ya no tenía miedo de que llegaran cuando yo no estuviera. Ya no tenía que preguntarme si al regresar del mercado encontraría mis cosas empacadas y un papel de desalojo sobre la mesa. Esa misma tarde, tomé otra decisión que jamás creí que tomaría. Cancelé la tarjeta de débito que había compartido con Carolina durante años. Fui al banco caminando despacio, disfrutando el sol de octubre y el ruido de la ciudad que por primera vez en meses no me parecía agobiante. En la sucursal, la señorita que me atendió me trató con respeto cuando le expliqué que necesitaba una cuenta nueva, solo a mi nombre. Por supuesto, señora Morales. ¿Quiere que transfiramos todo el saldo de su cuenta anterior? Todo, le dije. Hasta el último centavo. Eran mis ahorros, mi pensión, el dinero de la venta de los pocos muebles que había vendido el año anterior cuando necesité para comprar mis medicinas. Carolina había estado retirando dinero para emergencias familiares, sin preguntarme, usando la tarjeta adicional como si fuera su derecho divino. Cuando salí del banco con mi nueva tarjeta, me sentía como si hubiera recuperado algo más que dinero. Había recuperado el control sobre mi propia vida. Al llegar a casa, preparé mi comida favorita, mole poblano con pollo, el mismo que le preparaba a Aurelio los domingos especiales. Puse la mesa con mi mantel de fiesta, el de encaje que había bordado durante mi luna de miel. Encendí una vela y me serví en mis platos buenos, esos que Carolina siempre decía que estaban muy viejos y feos para usarse cuando venían visitas. Por primera vez en años comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa, sin miedo, sin tener que fingir que todo estaba bien. Después de comer, hice algo que no había hecho en meses. Saqué mi guitarra vieja del closet. Era la misma guitarra que Aurelio me había regalado en nuestro primer aniversario, cuando aún vivíamos en el cuartito de azotea y soñábamos con tener una casa propia. Las cuerdas estaban desafinadas y el barniz se había opacado, pero cuando toqué los primeros acordes de Cielito lindo, mi corazón se llenó de una alegría que había olvidado que existía. Canté en voz alta, sin importarme si los vecinos me escuchaban. Mi voz sonaba ronca, oxidada por el desuso, pero era mi voz, era mía. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. A las 7 de la noche, cuando siempre veía mi telenovela, en lugar de encender la televisión, abrí mi Biblia. No para buscar consuelo como había hecho durante meses, sino para buscar fuerza. Leí el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Cada palabra se sentía como medicina para mi alma herida. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Por primera vez en semanas, oré sin llorar, sin suplicar, sin sentirme abandonada. Oré dando gracias. Gracias, Jesucito, por darme el valor para cambiar las cerraduras. Gracias por ayudarme a proteger lo que es mío. Gracias por recordarme que tu amor no depende de que otros me amen. Me acosté temprano, pero no pude dormir inmediatamente. No por ansiedad o tristeza, sino por una emoción extraña que no había sentido en años. Esperanza.
Esperanza de que tal vez, solo tal vez, los últimos años de mi vida no tenían que ser de resignación y dolor. Esperanza de que todavía podía ser feliz, aunque fuera sola. El teléfono sonó 4 veces durante la noche. Era Carolina, llamando con números diferentes porque yo no contestaba. Dejó mensajes de voz que no escuché hasta la mañana siguiente. Mamá, ¿por qué cambiaste las cerraduras? Vine a verte y no pude entrar. ¿Qué te pasa? Mamá, responde el teléfono. Estás actuando como loca. Mamá, si no me contestas, voy a llamar a la policía. Esto ya se salió de control. Mamá, por favor. Soy tu hija. Solo quiero hablar contigo. En ese último mensaje, su voz sonaba diferente, más pequeña, como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. Pero yo ya no era la misma mujer que había criado a esa niña. Ya no era la madre que perdonaba todo y olvidaba todo con tal de mantener la paz. Esa mañana, después de desayunar tranquila y rezar mis oraciones matutinas, marqué el número del licenciado Morales. Licenciado, soy Esperanza Morales. ¿Cómo va mi caso? Señora Morales, tengo buenas noticias. Revisé toda la documentación y encontré irregularidades en el proceso. El poder que usted firmó puede ser anulado por vicio de consentimiento. Además, Carolina cambió la escritura de la casa sin notificarle oficialmente, lo cual es irregular. Mi corazón se aceleró. ¿Eso qué significa? Significa que podemos ganar, pero necesito que usted esté preparada para un proceso legal que puede durar meses y que va a ser muy duro emocionalmente. Su hija va a pelear y probablemente va a usar a sus nietos para presionarla. Licenciado, le dije, mirando por la ventana hacia mi jardín de bugambilias. Hace una semana yo habría dicho que no, que prefería perder mi casa antes que pelear con mi hija. Pero ayer cambié las cerraduras de mi propia casa por primera vez en mi vida, y anoche dormí en paz por primera vez en meses. Hice una pausa, sintiendo cómo las palabras que iba a decir cambiarían todo para siempre. Estoy lista para pelear. Muy bien, señora Morales. Entonces empezamos hoy mismo. Colgué el teléfono y me arrodillé frente a mi altar improvisado en la sala. Tomé mi rosario y miré directamente a la imagen del Sagrado Corazón. Jesucito, le dije, sé que perdonar es cristiano, sé que vengar no está bien, pero defenderse sí está bien, ¿verdad? Porque hasta tú te defendiste cuando fue necesario. En el silencio de mi casa, con el sol entrando por las ventanas limpias y el aroma de café fresco flotando en el aire, sentí una paz que no había experimentado en años. Por primera vez desde que murió Aurelio, me sentí verdaderamente acompañada. No por la familia que me había traicionado, sino por la presencia silenciosa pero real de quien nunca me había abandonado, aunque yo a veces hubiera dudado de su amor. Era hora de pelear, pero esta vez ya no estaba sola. El enfrentamiento final llegó un sábado por la tarde, cuando menos lo esperaba. Estaba regando mis bugambilias en el jardín, disfrutando del sol tibio de noviembre, cuando escuché voces afuera de mi casa. Primero la de Carolina, luego la de Rodrigo, después otras que no reconocí inmediatamente. Me asomé por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Toda la familia estaba ahí. Carolina, Rodrigo, mis 2 nietos, pero también los papás de Rodrigo, sus hermanos, hasta su tía Rebeca que vive en Guadalajara y solo viene para los funerales. Era una intervención familiar, como las que se hacen con los alcohólicos o los drogadictos. Pero yo no era ninguna de esas cosas. Yo era una mujer de 72 años que había decidido defenderse. Esperaron 5 minutos tocando la puerta antes de que yo decidiera abrirla. Cuando lo hice, Carolina entró primero, seguida de toda la tropa. «Mamá», me dijo con una sonrisa forzada, «mira quién vino a verte. Toda la familia está preocupada por ti». Los papás de Rodrigo, don Fernando y doña Marta, se acercaron a saludarme con esos abrazos incómodos que se dan cuando todo mundo sabe que algo está mal, pero nadie quiere admitirlo. «Comadre Esperanza», me dijo doña Marta, «¿cómo está usted? Nos tiene muy preocupados». «Estoy bien, comadre. Mejor que nunca, de hecho». «Ay, pero mire cómo se ve la casa», intervino la tía Rebeca, mirando alrededor con esa cara de desaprobación que había perfeccionado durante 70 años. «Todo está muy descuidado».
Se nota que ya no puede con tanto espacio. Me quedé callada. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Esperanza, dijo don Fernando con esa voz paternal que usaba para convencer a sus clientes de comprar seguros de vida. Nosotros la queremos mucho. Usted es parte de nuestra familia. Por eso estamos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué están aquí exactamente? Carolina tomó la palabra, como si hubiera ensayado este momento. Mamá, estamos preocupados por tu salud mental. Has estado actuando muy extraño últimamente. Cambiar las cerraduras, ir con abogados, gritarnos por teléfono. No les he gritado. Les he dicho la verdad. La verdad según tú. Intervino Rodrigo. Pero la realidad es que estás confundida. Suegra, nosotros solo queremos ayudarla. ¿Ayudarme robándome mi casa? Un silencio incómodo llenó la sala. Los nietos, Santiago y Valeria, me miraban con esos ojos grandes y confundidos que me partían el corazón. Ellos no entendían por qué los adultos estaban peleando, por qué su abuelita ya no era la misma de siempre. Mamá, dijo Carolina, cambiando su tono a uno más suave, más manipulador. Mira a tus nietos. ¿Tú quieres que ellos vean a su abuelita peleándose con su familia? ¿Quieres que crezcan recordando que su abuela prefirió a unos abogados extraños antes que a su propia sangre? Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de mi silla, despacio pero con dignidad, y caminé hasta mi altar improvisado. Tomé mi Biblia, la abrí en una página que había marcado esa misma mañana, y regresé al centro de la sala. ¿Saben qué dice aquí? Les pregunté, mostrando el libro sagrado. Dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los miré a todos, uno por uno. Honra a tu padre y a tu madre. No dice, róbale a tu padre y a tu madre. No dice, miente a tu padre y a tu madre. No dice, manipula a tu padre y a tu madre hasta que pierdan todo. Ay, mamá, ya no empieces con la Biblia, murmuró Carolina. No, Carolina. Ahora sí voy a hablar de la Biblia, porque durante meses me dijiste que mi fe era ridícula, que Dios no me escuchaba, que estaba loca por creer, pero resulta que mi fe es lo único que me ha sostenido mientras mi propia familia planeaba destruirme. Don Fernando intentó intervenir. Esperanza, nadie quiere destruirla. Solo queremos lo mejor para usted. ¿Lo mejor para mí? ¿Meterme en un asilo sin preguntarme ¿es lo mejor para mí? ¿Quitarme la casa que pagué con mi sudor es lo mejor para mí? Es que usted ya no puede cuidar una casa tan grande sola, insistió la tía Rebeca. ¿Quién dice que no puedo? ¿Ustedes? ¿Desde cuándo ustedes deciden lo que yo puedo o no puedo hacer? Me acerqué a mis nietos, que estaban sentados en el sofá, callados y asustados. Santiago, Valeria, vengan acá con la abuela. Los niños se acercaron, y yo me agaché para quedar a su altura. ¿Ustedes creen que su abuelita está loca? No, abuela, dijo Santiago con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. ¿Ustedes creen que su abuelita no puede cuidar su propia casa? Pero mamá dice que ya estás muy viejita, murmuró Valeria. Mi corazón se rompió un poco más, pero continué. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Su abuelita está muy viejita? No, dijeron los dos al mismo tiempo. Me levanté y los abracé, sintiendo cómo sus pequeños cuerpos se relajaban contra el mío. Ellos sí me amaban sin condiciones. Ellos sí me veían como su abuelita, no como un estorbo. Miren, les dije, dirigiéndome nuevamente a los adultos. Mis nietos, que son niños, entienden algo que ustedes no entienden, que no soy un mueble viejo que se puede mover de lugar cuando estorba. Mamá, por favor, empezó Carolina. No, Carolina. Ahora me escuchas tú a mí. Durante 50 años de mi vida me callé cuando debía hablar. Perdoné cuando debía defenderme. Acepté cuando debía reclamar. Pero ya no más. Caminé hacia la ventana y señalé hacia afuera. ¿Ven esas bugambilias? Las planté yo cuando tú eras chiquita, Carolina. ¿Ven esa banqueta? La mandé a arreglar yo con mi propio dinero cuando el municipio no quería hacerlo. ¿Ven esa pared? La pinté yo misma el año pasado, porque quería que mi casa se viera bonita. Me volteé hacia ellos. Esta casa no es solo 4 paredes y un techo. Es mi vida. Es mi historia.
Es el lugar donde cargué a mi hija cuando tenía pesadillas, donde cuidé a mi esposo cuando se estaba muriendo, donde he rezado todas las noches durante 30 años. Pero mamá, intentó interrumpir Carolina, y tú decidiste que todo eso no vale nada, exploté, con una fuerza en la voz que me sorprendió a mí misma. Decidiste que mi vida, mi historia, mis recuerdos, no valen nada comparados con lo que ustedes necesitan. El silencio que siguió fue total. Hasta los niños dejaron de moverse. Pero ¿saben qué? Continué, bajando la voz pero manteniendo la firmeza. Dios me ha enseñado algo en estos meses de sufrimiento. Me ha enseñado que perdonar no significa permitir que me lastimen. Me ha enseñado que amar a mi familia no significa dejar que me destruyan. Tomé mi rosario de la mesa y lo levanté. Y me ha enseñado que Él nunca me abandona, aunque mi propia familia sí lo haga. Carolina comenzó a llorar. Lágrimas reales, no las lágrimas de cocodrilo que había usado durante meses para manipularme. Mamá, yo no quiero abandonarte. Yo te amo. Solo queríamos ayudarte. Carolina, le dije, acercándome a ella. Yo también te amo. Te amo tanto que durante meses preferí sufrir en silencio antes que confrontarte. Te amo tanto que estuve dispuesta a perder mi casa antes que pelear contigo. La miré directamente a los ojos. Pero amarme no te da derecho a robarme. Y ser tu madre no me obliga a dejar que me hagas daño. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Preguntó Rodrigo. Quiero que regresen los papeles de mi casa a mi nombre. Quiero que me pidan perdón. Y quiero que me respeten como la mujer que los crió, que los amó, que se sacrificó por ustedes. ¿Y si no lo hacemos? Entonces van a conocer a la nueva Esperanza Morales, les dije con una sonrisa que me salió del alma, la que ya aprendió a decir que no. 3 semanas después de aquel enfrentamiento, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. Carolina cedió, no porque quisiera, sino porque el licenciado Morales le explicó que si el caso llegaba a juicio, ella podría enfrentar cargos criminales por fraude. Los papeles de mi casa regresaron a mi nombre, y el poder notarial fue anulado oficialmente. Pero lo más importante no fueron los papeles. Lo más importante fue lo que pasó dentro de mí. Por primera vez en décadas, me desperté cada mañana sin esa sensación de peso en el pecho, sin esa ansiedad que me acompañaba desde que abría los ojos hasta que me quedaba dormida. Me levantaba temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Mi rutina cambió completamente. Seguía rezando mi rosario cada mañana, pero ahora mis oraciones no eran súplicas desesperadas, eran conversaciones tranquilas con Dios, como las que tenía con Aurelio cuando estaba vivo. Le contaba sobre mis planes para el día. Le agradecía por pequeñas bendiciones que antes no notaba. El canto de los pájaros, el sabor del café, la luz del sol entrando por mi ventana. «Buenos días, Jesucito», le decía cada mañana a la imagen del Sagrado Corazón. «Gracias por este día nuevo. Gracias por darme fuerzas para defenderme. Ahora ayúdame a usarlas para algo bueno». Una mañana, mientras desayunaba tranquila, decidí hacer algo que no había hecho en años: salir a conocer mi propio barrio. Caminé por calles que había recorrido miles de veces, pero esta vez me detuve a ver realmente lo que había a mi alrededor. Descubrí una pequeña librería de libros usados que había estado ahí durante años sin que yo la notara. Encontré un parquecito con bancas donde las señoras mayores se reunían por las tardes a tejer y platicar. En esa banca conocí a doña Carmen, una viuda de 75 años que había pasado por algo similar con sus hijos. Ella me contó que después de divorciarse de su familia tóxica, había aprendido pintura en acuarelas. ¿Sabes qué, Esperanza?, me dijo mientras tejía una bufanda rosa. Toda mi vida pensé que mi propósito era ser mamá, y cuando mis hijos demostraron que yo ya no les servía, pensé que mi vida se había acabado. Pero resulta que Dios tenía otros planes para mí. ¿Cuáles planes? Conocerme a mí misma, descubrir qué me gusta, qué me hace feliz, qué puedo hacer con estos años que me quedan. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, en lugar de ver la televisión como siempre hacía, saqué unos cuadernos viejos y comencé a escribir. Escribí sobre mi infancia, sobre mi matrimonio con Aurelio, sobre los años buenos con Carolina, sobre todo lo que había aprendido durante estos meses terribles.
Escribir se convirtió en mi nueva forma de orar. Era como si estuviera contándole mi historia a Dios, pero también me la estuviera contando a mí misma por primera vez. También comencé a ir a misa entre semana, no solo los domingos. En la iglesia de San José, a unas cuadras de mi casa, descubrí que había un grupo de oración para mujeres mayores que se reunía los miércoles por la tarde. La primera vez que llegué, estaba nerviosa. No había socializado con extraños en años. Carolina siempre me decía que la gente mayor era aburrida, que mejor me quedara en casa viendo mis telenovelas. Pero estas mujeres no eran aburridas, eran guerreras. Estaba Doña Luz, que había criado 7 hijos sola después de que su marido murió en un accidente. Estaba Doña Rosa, que había empezado un negocio de comida a los 60 años cuando se quedó sin pensión. Estaba Doña Patricia, que había aprendido a usar computadora para poder hablar con sus nietos que vivían en Estados Unidos. La edad no es una enfermedad, me dijo Doña Luz la primera tarde que compartimos juntas. Es una oportunidad para hacer las cosas que no pudimos hacer cuando éramos jóvenes y teníamos tantas obligaciones. En este grupo aprendí algo revolucionario, que podía hablar de mi dolor sin vergüenza. Durante décadas había guardado silencio sobre mis sufrimientos, pensando que era lo cristiano, lo correcto. Pero estas mujeres me enseñaron que Dios también escucha nuestras quejas, nuestras frustraciones, nuestros reclamos justos. ¿Tú crees que Job no se quejó?, me preguntó Doña Rosa cuando le conté mi historia. ¿Tú crees que María no sintió dolor cuando vio a su hijo en la cruz? El sufrimiento silencioso no es más santo que el sufrimiento que se expresa. Con ellas aprendí a orar de maneras diferentes. No solo pidiendo o agradeciendo, sino también reclamando, cuestionando, hasta exigiendo respuestas. Descubrí que Dios es lo suficientemente grande como para soportar nuestra honestidad, nuestra ira justa, nuestras demandas de justicia. Un miércoles, Doña Patricia trajo una sorpresa. Había inscrito a todo el grupo en clases de computación en el centro comunitario. Señoras, nos dijo, el mundo cambió mientras nosotras estábamos criando hijos y cuidando esposos. Es hora de que nos pongamos al día. Al principio me pareció ridículo. Yo, a los 72 años, aprendiendo computación, pero después pensé, ¿por qué no? ¿Quién había decidido que las mujeres mayores no podían aprender cosas nuevas? La primera clase fue un desastre. No entendía nada del mouse. No sabía cómo encender la computadora. Me confundía con las ventanitas que aparecían en la pantalla. Pero el profesor, un joven muy paciente llamado Miguel, nos trató con respeto y cariño. Doña Esperanza, me dijo cuando me vio frustrada, usted crió una familia, manejó una casa, sobrevivió una traición terrible. Esto de la computadora es fácil comparado con todo lo que ya ha hecho. Tenía razón. En 3 meses ya sabía usar el correo electrónico, ver videos en YouTube, hasta entrar a páginas de noticias y recetas de cocina. Pero lo más maravilloso fue cuando descubrí las misas en línea. Podía ver misas de todo el mundo, escuchar homilías de sacerdotes de diferentes países, participar en grupos de oración virtuales con personas de toda América Latina. Por primera vez en mi vida, me sentí parte de una comunidad más grande que mi familia, más grande que mi barrio, más grande que mi propia tristeza. Carolina intentó reconciliarse conmigo varias veces. Venía cada 15 días, siempre con los niños, siempre con regalos pequeños, siempre pidiendo perdón de maneras que sonaban ensayadas. Mamá, perdóname. Sé que me equivoqué, pero hazlo por los niños. Ellos necesitan a su abuela. Los niños siempre van a tener a su abuela, le respondía yo, pero van a tener a una abuela que se respeta a sí misma. No le cerré completamente la puerta. Dejé que los nietos me visitaran, pero establecí reglas claras. Las visitas tenían que ser coordinadas conmigo, no impuestas. Si Carolina venía, tenía que ser respetuosa. Y cualquier conversación sobre mi casa, mi dinero o mis decisiones estaba prohibida. Mamá, ¿por qué estás tan diferente?, me preguntó una tarde mientras tomábamos té en el jardín. No estoy diferente, Carolina. Estoy siendo yo misma por primera vez en décadas. Pero antes eras más... no sé, más mamá. Antes era solo mamá. Ahora soy Esperanza, que también es mamá, que no es lo mismo. En las noches,
Cuando la casa estaba en silencio y yo me preparaba para dormir, tomaba mi rosario y hacía un recorrido mental de todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no tenía miedo de los ruidos de la casa. Ya no me levantaba angustiada preguntándome qué nuevo dolor me esperaba ese día. Ya no veía mi edad como una condena, sino como una liberación. Gracias, Virgencita, le decía a la imagen de Guadalupe antes de dormir, por ayudarme a encontrar mi propia voz. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de algo que me llenó de paz. Ya no estaba enojada con Carolina. El enojo había sido reemplazado por una tristeza serena, una decepción que había aceptado como parte de mi historia, pero que ya no controlaba mi presente. Había aprendido que amar a alguien no significaba permitir que te lastimaran. Había aprendido que ser madre no significaba desaparecer como persona. Había aprendido que la fidelidad a Dios no requería la traición a mí misma. Y por primera vez en años, cuando pensaba en el futuro, no sentía miedo, sentía curiosidad. 6 meses después, un domingo por la tarde, estaba sentada en mi jardín leyendo un libro de poemas que había comprado en la librería de libros usados, cuando Santiago llegó corriendo desde la calle. «¡Abuela! ¡Abuela! Mamá dice que podemos quedarnos a cenar contigo si tú quieres». Levanté la vista del libro y vi a Carolina parada en la banqueta, con Valeria de la mano. Ya no entraba a mi casa como si fuera suya. Ahora esperaba a ser invitada. «¿Tú quieres quedarte a cenar conmigo?», le pregunté a Santiago. «¿Sí? Hace mucho que no cocinas para nosotros». Miré a Carolina. Su rostro había cambiado en estos meses. Las líneas de arrogancia se habían suavizado, reemplazadas por algo que se parecía a la humildad. No era la misma mujer que había planeado robarme mi casa, pero tampoco era la niña inocente que yo había criado. Era algo intermedio, algo más real. «Está bien», dije finalmente, «pero van a comer lo que yo cocine y van a ayudarme a prepararlo». Esa tarde cocinamos juntos por primera vez en años. Santiago peló papas, Valeria lavó los frijoles, y Carolina, sorprendentemente, siguió mis instrucciones sin quejarse. Era como si hubiera entendido que en mi casa, las reglas las ponía yo. Durante la cena, Carolina me contó que habían vendido su coche lujoso y se habían cambiado a un departamento más pequeño para pagar las deudas que tenían. Rodrigo había tenido que buscar un segundo trabajo. «Las cosas han estado difíciles», me dijo, sin drama, sin buscar compasión. «Pero creo que necesitábamos aprender a vivir con menos. A veces Dios nos enseña lecciones duras», le respondí, «pero siempre son lecciones que necesitamos». Después de la cena, mientras los niños jugaban en el jardín, Carolina se sentó conmigo en la sala. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Pregunta. ¿Me odias?» La miré directamente a los ojos. Era una pregunta justa, una pregunta que se merecía una respuesta honesta. «No te odio, Carolina. Te amo, pero amo diferente ahora». «¿Diferente cómo?» «Antes te amaba con miedo, con la necesidad de que tú me amaras de vuelta para sentirme valiosa. Ahora te amo con libertad. Te amo porque elegí amarte, no porque necesite que me ames». Se quedó callada un momento largo. «¿Puedes perdonarme?» «Ya te perdoné hace meses, hija, pero perdonarte no significa olvidar lo que pasó. Significa que ya no voy a permitir que vuelva a pasar. ¿Y podemos volver a ser madre e hija?» «Nunca dejamos de ser madre e hija, Carolina. Pero ahora somos una madre e hija que se respetan mutuamente». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi silla favorita y reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Mi casa seguía siendo la misma casa, pero se sentía diferente. Ya no era un refugio donde me escondía del mundo, sino un hogar desde donde exploraba nuevas posibilidades. Las paredes que antes me protegían ahora me daban fuerza para salir y vivir. Había hecho amigas verdaderas por primera vez en décadas. Doña Carmen, Doña Luz, Doña Rosa y todas las señoras del grupo de oración se habían convertido en mi segunda familia, la familia que yo elegí y que me eligió a mí. Había aprendido a usar la computadora tan bien que ahora ayudaba a otras señoras del barrio con sus trámites en línea. El joven Miguel, nuestro profesor, me había dicho que yo tenía talento natural para la tecnología.
Había comenzado a escribir cartas. No emails, sino cartas reales, con papel y pluma, que les mandaba a personas que habían sido importantes en mi vida y con quienes había perdido contacto. Algunas me respondían, otras no, pero el acto de escribir, de recordar, de honrar esas conexiones, me llenaba de alegría. Había empezado a ir al mercado los sábados por la mañana, no solo a comprar lo necesario, sino a caminar, a ver, a platicar con los vendedores. Don Chema, que vende flores, siempre me apartaba las bugambilias más bonitas. Doña Teresa, de los chiles, me enseñaba recetas nuevas que yo después compartía con mis amigas. Por primera vez en mi vida adulta, tenía hobbies. Leía libros que no eran solo la Biblia o revistas de chismes. Había descubierto la poesía, las biografías de mujeres valientes, hasta novelas de amor que me hacían recordar lo que se sentía soñar. Mi relación con Dios había cambiado completamente. Ya no le rezaba solo cuando tenía problemas. Le hablaba todos los días, de todo. Le contaba sobre mis planes, mis descubrimientos, mis alegrías pequeñas. Le agradecía por cosas que antes consideraba normales. El agua caliente por las mañanas, el sabor de la comida que cocinaba para mí misma, la sensación de estar viva. Jesucito, le dije esa noche antes de dormir, gracias por no dejarme morir en vida. Gracias por enseñarme que 72 años no es el final de nada, es el comienzo de algo nuevo. Los domingos por la mañana, en lugar de quedarse en casa esperando visitas que a veces llegaban y a veces no, ahora iba a misa temprano y después se reunía con sus amigas en el parque para caminar. Habían formado un grupito que ellas llamaban Las Invencibles, y cada semana planeaban una aventura pequeña. Visitar un museo, probar un restaurante nuevo, ir a un concierto gratuito en el centro. La semana pasada, doña Patricia había propuesto algo revolucionario, un viaje en autobús a Querétaro para conocer las misiones franciscanas. ¿No estamos muy grandes para andar de turistas?, había preguntado doña Rosa. ¿Quién dice que estamos grandes?, le respondí. A ver, levanta la mano quien se siente grande. Ninguna levantó la mano. El viaje estaba programado para el próximo mes. Y yo ya había separado el dinero de mi pensión. Sería mi primera aventura real en décadas. Mi primera decisión tomada puramente por placer, sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin justificarme. La transformación más grande, sin embargo, había sido interna. Ya no me levantaba cada mañana preguntándome qué había hecho mal, por qué merecía sufrir, cuándo terminaría mi castigo. Ahora me levantaba preguntándome qué aventura pequeña me esperaba ese día, qué nueva cosa podía aprender, a quién podía ayudar. Había descubierto que tenía más energía a los 72 años que a los 65, cuando vivía aplastada por el peso de complacer a todos. Era como si al dejar de cargar la aprobación ajena, hubiera liberado una fuerza que no sabía que tenía. Una tarde, mientras regaba mis plantas, mi vecina doña Concha se asomó por encima de la cerca. Oiga, Esperanza, ¿usted qué se tomó? Se ve usted radiante. ¿De verdad? Ándele. Parece 10 años más joven. ¿Cuál es su secreto? Me reí mientras seguía regando mis bugambilias. Mi secreto es que dejé de vivir la vida que otros querían que viviera, y empecé a vivir la vida que Dios quería que viviera. ¿Y cómo sabe cuál vida quiere Dios que viva? Es fácil. Es la vida que me hace sentir viva. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno como había hecho cada noche durante meses, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Había aprendido que el amor verdadero incluye límites. Había aprendido que ser buena cristiana no significa ser una víctima silenciosa. Había aprendido que Dios no nos pide que suframos innecesariamente, sino que crezcamos continuamente. Había aprendido que la edad no es una discapacidad, sino una oportunidad para ser más auténtica, más libre, más valiente. Pero sobre todo, había aprendido que mientras tengamos aliento, tenemos opciones. Mientras podamos elegir, podemos cambiar. Mientras podamos orar, podemos empezar de nuevo. Cerré el cuaderno y miré por la ventana hacia mi jardín iluminado por la luna.
Las bugambilias se movían suavemente con el viento nocturno, y por primera vez en años, el silencio de mi casa no me daba miedo, me daba paz. Gracias, Virgencita, susurré, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para florecer. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez has vivido algo parecido? ¿Alguna vez has sentido que tu familia te ve como un estorbo en lugar de como un tesoro? ¿Cómo te ha ayudado la fe en esos momentos más oscuros? Cuéntame en los comentarios, porque tu historia podría ser la luz que alguien más necesita para empezar su propia transformación. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque todos merecemos vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.